Doctora Fátima Tardeo, rectora interina de la universidad. La crisis universitaria, hemos llegado a este delicado momento, pero cuénteme primero, ¿qué es lo que ha sentido, qué ha dicho, cuando seguramente por las redes sociales, la televisión, en el celular, ha encontrado que hubo una gasificación irregular ahí en un ambiente cerrado en la Universidad de Potosí? Después se ha informado de 3 fallecidos y después 4 fallecidos y 80 heridos en una universidad. ¿Cuál fue su reacción como ser humano, doctora? Un estremecimiento completo y por supuesto un luto institucional, pero yo te cuento por qué un estremecimiento completo. Porque uno piensa, le pone un poquito de memoria y logra pensar que esto podría haber sucedido también en Sucre, en cualquier momento, ¿no? Habíamos pasado un proceso eleccionario muy complejo rumbo a la Federación Universitaria Local, en el que más bien no hubo o no se dieron estos acontecimientos, pero estuvo muy latente la violencia en este tipo de procesos universitarios, y eso es lo que nos hace o lo que nos interpela al momento de decir esos muertos podían haber sido en Sucre, gracias a Dios no. Pero igual nos duele, ¿no? Nos duele que sean universitarios de la comunidad universitaria y nos duele que sea como resultado de ambiciones por el poder, por temas económicos, por otro tipo de situaciones, incluso ajenas a la universidad, y bueno, las consecuencias son funestas. Doctora, pero usted manifiesta de que podía ser aquí, o podía ser en el Beni, podía ser en el Pando, podía ser en Santa Cruz, en cualquier otro lugar, o en cualquier estamento, ¿no? Para una elección de un rector, o de los docentes, o de los propios universitarios. ¿Por qué en la universidad ya no podemos entendernos, ya no podemos hablar, ya no podemos dialogar cuando hace poco, digamos, 10, 15 o 20 años, ¿no? La universidad tiene muchos más, podíamos hacer foros incluso abiertos y con mucha cantidad de gente y no había tanto, ¿no? No había muertos por lo menos. ¿Por qué esta gente que ha manejado de manera tan mezquina la universidad, especialmente en algunos estamentos, ha destrozado la institucionalidad, querido Iván? Ha destrozado la institucionalidad. La posibilidad de elegir a los dirigentes en el ámbito del estamento estudiantil se ha distorsionado a tal nivel que responde a otros fenómenos, a otras circunstancias y a otros objetivos. No digo esto yo de manera subjetiva, basta ver los acontecimientos en cualquier universidad pública. Se ha destrozado la institucionalidad, se ha afectado, manchado, dañado el principio de democracia y de participación en el ámbito del cogobierno, de la elección, fundamentalmente en el estamento estudiantil, y también se ha pisoteado la normativa. La normativa en sí misma es antigua, el reglamento de estudiantil data de cuando tú hablas de estos foros que se realizaban hace décadas. Por lo tanto, ya poco o nada reglamentan esta normativa, pero además, aún con esta antigüedad, ni siquiera así es cumplida. El tema prebendal ha sido como un cáncer que ha entrado en los intersticios más delgados. Y bueno, y además, y añadido a esto, y en esto yo sí interpelo a los estudiantes, el tema es que para que una persona se eternice en el poder, para que una persona llegue a la dirigencia de una manera corrupta, distorsionada, sin seguir procedimientos, para que una persona tenga el derecho de extorsionar a una parte de la comunidad universitaria o de comprar una parte de la comunidad universitaria, tiene que haber otra parte de la comunidad universitaria que se lo permita. Aquí no me preocupa que haya 1 o 2 dirigentes eternizados en el poder y con estas... ¿qué le digo? Con esta situación tan compleja en cuanto al ejercicio del poder que hacía esta persona. A mí me preocupan los miles de universitarios, no solo de la Universidad San Francisco Javier, sino de toda Bolivia, que han permitido que esto suceda. Y nos incluiremos todos, todos los miembros, las miles de personas, docentes y estudiantes de la comunidad universitaria que han permitido esta situación. Doctora, sin embargo, cuando usted menciona la palabra prebendal, que es una palabra y todo un concepto, estamos hablando de que alguien otorga, pero también quien da está fuera de la universidad. Hablamos de ese poder político, sucio, corrupto, cochino, que ha metido sus manos en la universidad, y ahora tenemos ese resultado, ¿no? Tenemos un Max Mendoza, y que seguramente son muchos, ¿no? Y evidentemente por eso es fundamental precautelar de manera real la autonomía universitaria.
Este hecho, esta desinstitucionalización ha sido ahondada en los últimos años, justamente porque el poder político, el poder del gobierno de turno, ha sabido intervenir de una manera un tanto al principio imperceptible, luego completamente evidente, todos lo saben, y ha carcomido no solo a un dirigente, no solo a un dirigente, reitero, a toda una confederación universitaria y a través de esta situación macrocentral al resto de federaciones universitarias locales. Es una cadena. Era tanto el poder que se acreditaba centros, y lo hemos visto y lo hemos denunciado en el Consejo Universitario, se acreditaba fules o se desacreditaba y se tachaba de un borrón a cualquier persona que sea contestataria. Bueno, pero llegamos a este límite, ¿no? A esta situación, a esta crisis con muertos, con heridos, y empezamos a destapar la situación. El sistema universitario no sabía de lo que estaba pasando ahí adentro, en las alcantarillas de la universidad, con gente tan corrupta. Nuevamente, lo habíamos denunciado. Yo tengo que reconocer que muchas dirigencias estudiantiles aquí mismo, dentro de la Universidad San Francisco Javier, denunciaron este tipo de hechos, este tipo de abusos que, reitero, no solo viene de un nivel central. Esto se replicaba en la Federación Universitaria Local de acá, que ponía y sacaba centros a dedo, pero inmediatamente eran calladas esas voces, ¿no? Había tanta coerción, tanto hostigamiento, que inmediatamente eran calladas las voces. Y como tú dices, y habíamos señalado en algún momento, esto va a tener un fin, y lamentablemente el fin llegó con 4 muertos. Yo verdaderamente lamento que la universidad misma haya tenido que esperar esta situación tan funesta para darse cuenta que romper con la institucionalidad, así sea en un estamento, destroza toda la institucionalidad en la universidad. Y te digo, de todas las instancias. Si no hay cogobierno, si no hay representantes legalmente electos, no hay comisiones, no hay comisión económica, no hay comisión académica, si no hay centros de estudiantes, no hay consejos de carrera, no hay universidad. Entonces, realmente destrozar, como se ha destrozado en gran parte, por ejemplo, el estamento estudiantil o las dirigencias en el ámbito del estamento estudiantil, resulta funesto para la universidad. El tema de la autonomía, algunas voces políticas manifiestan, es tiempo de cambiar el tema de la autonomía, modificar, llamar a una cumbre, como si las cumbres hubiesen solucionado algo, ¿no? Tema de justicia, policía, seguridad ciudadana, tantas otras cumbres más cumbres, alguna gente llama a eso, pero al fondo del asunto, la autonomía. Es tiempo de darle un toque, cambiar, modificar totalmente, que haya, que no haya. ¿Cuál es su concepto sobre ello, rectora? Querido Iván, que el problema no es la autonomía como tal, es el manejo corrupto que hacen algunos corruptos dentro de la universidad de este principio que, reconocido en la Constitución, en el artículo 92, es pilar fundamental no solamente de la universidad, de la educación pública, sino de la democracia en sí misma en Bolivia. La posibilidad de aprender y enseñar en libertad de condiciones, en el marco de la libertad de pensamiento, de disidencia, es fundamental. Yo no puedo entender una educación si no es en el marco de la libertad de cátedra, en el marco de la libertad de enseñanza, en la disidencia que puede tener cualquier alumno en el marco de su libertad de pensamiento. La autonomía como tal no emerge en la década de los 30 a través de un referéndum popular, nada más y nada menos que de un referéndum popular del 31, que no puede ser consolidado por la Guerra del Chaco, que dura del 32 al 35, y finalmente es incluido en una de las insignes reformas constitucionales, la Constitución del 38. Reforma progresista, si las hay, cuyo legado sigue, perviviendo en nuestra actual Constitución y en las actuales normas. El problema no es la autonomía. Además, autonomía que, si ustedes ven, es un principio democrático, decía yo, porque en los únicos momentos en los que se ha atacado este principio y que este principio aún se ha parado de frente ha sido en procesos o en gobiernos dictatoriales. El problema, querido Iván, y reitero, es el manejo corrupto que se haga de este principio, o del manejo que se haga por unos cuantos corruptos dentro de la universidad. Yo decía en algún medio de que no solo le tenemos que pedir al gobierno de turno, al poder de turno, y no solo político, sino probablemente hasta económico, que respeten la autonomía desde afuera. Tenemos que respetar este principio también desde adentro. Y lo que se estaba haciendo justamente era manchar al principio de autonomía, sostén y pilar de la educación y de la democracia. ¿Usted cree que lo ocurrido en Potosí puede ser un antes y un después?
puede ser el punto de quiebre para, bueno, modificar nuestra actitud, porque igual la justicia es un principio, la seguridad ciudadana es un principio, ¿no? La autonomía, como usted acaba de decir, es un principio. Bueno, entonces, ¿usted cree que es tiempo de limpiar todo esto? ¿Ha llegado el momento? Yo creo que va a ser un después y que un principio, va a marcar un antes y un después. Yo tengo mucha pena que haya sido el resultado de 4 vidas, pero que va a marcar un antes y un después, por supuesto que sí. Este 13º Congreso de Universidades va a tocar unos temas que probablemente no hubieran estado en agenda, con la fuerza con la que van a estar, con toda la agenda pública. El tema está posicionado en la agenda pública gracias a los periodistas también, a los comunicadores, a las redes sociales, ¿no? Este posicionamiento en la agenda pública, pero por sobre todo en la conciencia de todas las universidades, va a generar que el tema se toque. El tema de la permanencia, estoy segura que se va a tocar en el Congreso Nacional de Universidades, máxima instancia, asemejable a una especie de asamblea constituyente dentro de las universidades. Seguramente se va a tocar el tema de hacer carreras simultáneas, por supuesto respetando el tema de los derechos de los estudiantes, se va a tocar, y otros puntos importantes. Se ha destapado una olla, se ha destapado la caja de Pandora, si tú quieres, y por supuesto ya no hay manera de que aquellos que quieren que se callen estos temas o que se escondan tengan éxito. Esta vez seguramente ya está posicionado en la conciencia social, yo me animaría a decir, porque la universidad pública va relacionada con esto también. Claro. Formamos y respondemos a la conciencia social, y esperemos que en el 13º Congreso de Universidades se toquen estos temas de manera valiente, honesta, pública, democrática, ¿no? Realmente llama la atención que un congreso esté suspendido por varios años, ¿no? Sí, bueno, una primera fase y ahora una segunda fase. El tema de retomar el Congreso Nacional de Universidades era fundamental por lo que te cuento. Reglamentos totalmente desactualizados, desarticulados con una realidad social, que ya poco o nada regulaban, muchos otros aspectos vacíos, dejados al olvido. Bueno, y ahora se suma a esto, esta situación que realmente por un caso, pues, que te diría, emblemático, ¿no? Y reitero, esto ha permitido el país, lo ha fomentado el gobierno de turno, y bueno, también la comunidad universitaria, al no levantarse ante esta situación, también de alguna manera se hace cómplice. Bueno, rectora, ¿cómo vamos en casa, en la Casa de Estudios Superiores? ¿Tiene algunos datos de cuánta cantidad de gente hay? No sé, también que está largos años, larga data aquí. Querido Iván, nosotros, y yo te agradezco que en este espacio podamos hablar sobre este tema. No sé si antes se ha hecho. Yo soy estudiante de esta egresada titulada de esta universidad, de la carrera de Derecho, en mis tiempos con una fuerte dirigencia trotskista, y docente desde hace ya casi 20 años, y yo nunca había conocido estos datos. Nosotros hemos pedido a través de una nota oficial, ¿no? La nota 550, para que cualquier persona que quiera conocerla tenga, y mira, yo te doy los datos, ¿no? De los matriculados con una estancia de igual o superior a 8 años, no es mucho, pero el porcentaje es de 12.7%. Casi el 13% de la población universitaria, que para el 2022 son 44.034 estudiantes, solo el 12.7% tiene una estancia igual o superior a 8 años. No es una cifra elevada, pero de todas maneras nos llama la atención, lo que significaría que aproximadamente el 87% de los estudiantes tiene una estancia menor a los 8 años. Más o menos regular, digamos, sí, ¿no? Sí, quiero decirte que las cifras para otras universidades son funestas, sí, ¿no? Sí. Son muchísimo más altas, el caso de la UMSA u otras. Para el caso de la San Francisco, el 13% aproximadamente de estudiantes tienen una estancia superior a 8 años, bueno, concretamente a 5.605. ¿Qué significa esto? Casi 6.000 estudiantes tienen una permanencia igual o superior a 8 años en esta universidad. ¿Cuánta cantidad de gente habrá estudiando 2 carreras, ¿no? Bueno, tenemos el dato, porque como te decía, hemos iniciado este proceso en estas 2 semanas de rectorado para transparentar
lo que pasa dentro de la Universidad San Francisco Javier y para hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Contarle a la población y a la comunidad universitaria. Matrículas, ¿no? Personas matriculadas en más de una carrera, tenemos el 7.4%, que equivale a 3.251. Por lo tanto, 3.251 personas, estudiantes, estudian más de una carrera en la universidad. Es un tanto común que estudien algunas carreras afines, ¿no? Pero es un dato que luego también tendrá que ser un poco más analizado para ver, por ejemplo, si estudian más de 3, 4 carreras, ya es un dato que tenga que llamar la atención. Muy sospechoso. Muy ¿no? sospechoso. Ya, pero antes en los centros de estudiante apenas tenían para una fotocopia o una fotocopiadora o un stencil, digamos, los que venimos de larga data. Pero ahora, bueno, los estudiantes manejan gran cantidad de dinero, ¿no? Administran entradas folclóricas, administran un club, ¿no? De fútbol profesional boliviano, además de otras actividades, el Día del Estudiante, etc. ¿Cuánta cantidad de dinero administran los estudiantes? Bueno, dentro de la matrícula, y te hablo de la matrícula del 2021 que yo conocía, hay unos porcentajes que estaban detallados en la matrícula, ¿no? Por ejemplo, hay un porcentaje que se da a los centros de estudiantes, el 5 bolivianos con 50 centavos, se da a los centros de estudiantes, va destinado a los centros de estudiantes. ¿Por cada estudiante? Por cada estudiante, por cada matrícula. 3 bolivianos era un aporte que se le da a la Federación Universitaria Local de la Universidad San Francisco Javier. Ya, pero es de los 5 bolivianos, de los 5.50. No, además, al margen, ¿sí? ¿Ya? Y además 50 centavos incluso como aporte a la CUB, a la que actualmente está siendo tan observada a nivel nacional. Ya. Entonces hay un porcentaje de aporte a los centros de estudiantes, a la FUL, como les decía, 3 bolivianos y 50 centavos a incluso la Confederación Universitaria, ¿no? de Universitarios de Bolivia. Yo recuerdo, querido Iván, y por eso te aclaro que estos datos que te doy es de una matrícula del 2021, que a principios de este año se denunció que en la matrícula del 2022 no figuraba este detalle. No sabemos si se ha mantenido o es otro, pero el hecho es que no figuraba este detalle. Fue un hecho que fue denunciado, al menos en derecho. Los estudiantes decían, queremos saber cuánto aportamos a estas instancias, ¿no? Bueno, eso tendrán que responder en las instancias correspondientes. Pero si tú ves, hay un aporte económico, podría ser también la razón, porque seguramente la población se pregunta, obvio, ¿por qué? Y qué triste que se tenga que decir esto, se llegan a matar por una federación universitaria local. Literal, literal, a matar, ¿no? Literal, o sea, y realmente los que somos parte de la universidad decíamos, y te digo, te hablo una universitaria de la Universidad San Francisco Javier, graduada, titulada en esta universidad, ¿qué es lo que los impulsaba más allá de que, por supuesto, existen dirigencias y las he conocido muy, muy respetables, que han construido, tú también en tu tiempo, que han construido universidad y que ahora están construyendo país, ¿no? Pero realmente existen otras personas que han encontrado en la universidad un botín político, un botín de poder y un botín económico de los más grandes. Doctora, le agradezco su tiempo. Usted ha sido muy amable. No, ustedes son los amables. Yo siempre feliz de hablar contigo y bueno, ha llegado el momento de transparentar las cosas en la universidad.